¡Epa! Bueno, señores, esta mañana, tal como habíamos anunciado, nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, articulista, académico. Y bueno, como siempre, un gran placer, Cándido, tenerte en el programa. Esta semana y en estos días, y yo creo que este año ha sido un año bien complicado para la República Dominicana porque han ocurrido muchas cosas, desde hechos violentos hasta una sociedad que tú me decías en el aire, hipócrita en cierta forma, y yo digo que enferma en otra, incoherente en muchas de las cosas que están ocurriendo. Y bueno, Cándido, no sé por dónde comenzar, si el tema de la corrupción mezclado con el tema de la violencia. La violencia. Y entonces, ¿y qué es esto? Mira, aquí cada cierto tiempo hay, ahora en agosto, la tasa de homicidio fueron 111, pero dice el Ministerio de Interior y Policía que van 887, pero en el mes de mayo fueron 135, ahora fueron 111. Sí, no, agosto fue terrible. Agosto fue terrible, pero mayo fue el más terrible. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que ocurre? La gente no quiere ver. La violencia tiene un marco social. Está determinado por la estructura social, por el grado de socialización y de aprendizaje social. La violencia ¿Y de dónde se adquiere el aprendizaje social? ¿Y cuáles son los modelos? Exacto. Fíjate, se ha demostrado que el ser humano no viene en sí mismo violento. Que la violencia es una construcción social. Es decir, que es aprendida. Aprendida, que se da en una estructura social determinada. República Dominicana tiene componentes para esa violencia. ¿Cómo cuáles? La estructura social, donde hay desigualdad, pobreza, desigualdad. Exclusión. Pobreza y desigualdad te genera una debilidad en lo que se llama la cohesión social. Esa cohesión social, que es la falta de vínculo social, como vamos a ver ahora, te genera conflictos sociales y los conflictos te generan la violencia. En medio de una sociedad donde los valores... A eso vamos, yo no lo entiendo. ¿Me entiendes? Los valores están... Invertidos. Estamos invertidos. No, porque estamos en presencia de lo que llama un cambio de época y una época de cambio. Eso quiere decir, hemos transformado la sociedad moderna y estamos ahora en la sociedad posmoderna. ¿Qué ha ocurrido en República Dominicana? Que los valores de la sociedad moderna, o sea, tradicionales, están desapareciendo, pero no aparecen los valores de la sociedad posmoderna. Entonces el ser humano está en medio de una perplejidad, lo que Emilio Durkheim llamaba anomia social. ¿Qué es la anomia? La anomia es la intensa sensación de miedo, de temor, ante la ausencia de normas sociales y de regulación. La anomia te hace así, como que tú tienes una pérdida de rumbo, frustración, desesperación. ¿Merced a qué? A que cada día más los vínculos sociales son menores. Y eso te lleva como individuo. ¿Quién tiene la responsabilidad de marcar la ruta para los que son modelos a seguir? ¿De quién es la responsabilidad? Mayormente el Estado, pero la sociedad toda, porque fíjate qué pasa. República Dominicana, tú tienes una violencia estructural, que es la pobreza, la desigualdad. Está bien. Tú tienes una violencia institucional. Tú tienes, por ejemplo, gente que te trabaja 4 años en el Estado, 5, y se van con una pensión de 500,000. Y hay gente que te duran 40 años y lo que le dan es 10,000. Okay. Eso es violencia institucional. Ahora, ¿qué ocurre? Que en República Dominicana, a diferencia del continente asiático, como vamos a ver, en República Dominicana, la cultura no es el elemento para tú respetar la diversidad, asumir la tolerancia, la defensa de la tolerancia. ¿Qué tolerancia? La cultura es violenta en República Dominicana. Lejos de ser un catalizador de convivencia humana, de convivencia pacífica. Cándido, esta sociedad es injusta. Muy injusta, mi amor. Hay una desigualdad. Y desigualdad. Míralo ahí, vamos. Europa tiene el 8% de la población mundial. Pero en Europa la tasa de homicidio es 2. 2. Tú dirás, no, es que Europa tiene el mayor nivel de bienestar.
Por ejemplo, Estados Unidos es el país más rico del mundo todavía. Sin embargo, la esperanza de vida de Estados Unidos es 78.5. En Europa es 80, 81. El bienestar, calidad de vida, el nivel de vida. Ahora, vámonos a Asia. Es el 60% de la población mundial. Es quizá que hay más pobres que en América Latina. Ok. Pero la cultura asiática es totalmente distinta a la nuestra. En términos porque el componente cultura genera violencia. O sea, hay sociedades... Como él explica, di otra vez, el componente, óiganlo bien, el componente cultural genera violencia. ¿Aumenta o disminuye la violencia? En el caso nuestro la aumenta. ¿Y por qué, Cándido? Porque el proceso de socialización y con ello del aprendizaje social no te forjan a ti en la cultura de la civilidad. Por ejemplo, Chile hizo hace 4 años un estudio sobre civilidad, convivencia armoniosa, y nosotros salimos en el último lugar de 18 países evaluados. Y eso... Es decir, nosotros no tenemos inteligencia emocional para socializar. No, esa habilidades blandas que se requieren... Habilidades blandas, no la tenemos. No, ni la cultivan ni en las universidades, ni en el bachillerato. Y eso es un problema de la sociedad toda. Aquí la gente... Ayer yo estaba donde el hijo mío y un señor dejó su vehículo donde uno dobla para meterse a la churchi, pero se supone que eso es prohibido. Eso es violencia. La gente no entiende que eso es violencia. Entonces ahí se armó un tapón porque él le dio el deseo. Y ahora cuando venía por aquí por la 27, a las 6:30 de la mañana, un señor se paró en la 27 ahí, a esperar a alguien. O sea, todo eso es violencia y la gente no lo sabe, pero es que no lo hemos cultivado. Por ejemplo, República Dominicana, ¿cuál es la tendencia como indicador social? Mira, el 36% de los hogares es conducido, es monoparental, dirigido por las mujeres. Más de un 8% por los hombres y después los abuelos. Hay una ausencia de los padres. Los hombres dominicanos son irresponsables. Súper. ¿Cómo es? Súper. ¿Quiénes? Los hombres dominicanos. Dilo otra vez, los hombres dominicanos son irresponsables. Claro, porque mira, cuando la mujer le dice yo no te quiero, él hace lo que... Espérate, ¿sabes lo que se llama eso? Eso se llama violencia vicaria. Cuando el hombre utiliza a los hijos en contra de la mujer, porque la mujer le ha dicho que ya, que esa relación, ya. Entonces el hombre, ¿qué hace? Violencia económica. Ya van dos violencias ahí. No le da a la mujer lo que tiene que dar. Y hay de ella si ella lo demanda en un tribunal, que no debería él esperar que una mujer lo demande, porque él sabe que esos son sus hijos. Pero entonces aplica la violencia económica contra ella, a ver si ella cede a seguir con él. Y cuando los hijos ven sus niveles de vida, cómo bajan, él le dice que eso es por la mamá. Por la mamá. O sea, todo eso. Entonces hay una violencia cultural, una violencia estructural, una institucional y la violencia de hecho. Vamos a seguir con los números que dio la señora Faride. Sí. Te dijo que en agosto murieron homicidios 111. Ha bajado mucho la tasa de homicidio. Vamos a ser honestos, está en 8.2. América Latina está ahora mismo en un promedio de 19. Nosotros estamos muy por debajo. Ahora, somos un país que vive de servicio. Ojalá siga bajando más. Pero mira el peligro. Sí. 37 por conflictos sociales, lo que yo te estaba diciendo, la cultura. El dominicano no le gusta barajar pleito. No baraja pleito, no. ¿Cómo se expresa la violencia también? En el tránsito, tú ves cómo todo el mundo vive subiéndole por somos arriba. Sobrevivientes. Es el país que más... Después de una isla en el Pacífico profundo llamada Niue, nosotros somos el segundo país del mundo con la tasa de muertes por accidente. Y eso tiene que ver con la violencia. También. ¿Me entiendes? Entonces, mira, 37 por conflictos sociales. Pero tú tienes un 27 por delito. Pero ese delito, si tú llevas ese 27 a 100, como usted sabe mucho de matemáticas, suponte 27 es igual a 100. De ese 100, el 65% de esos muertos por delito está aliado a crimen del microtráfico. El peligro de esta sociedad. Sí. Microtráfico. Por protección de territorio y todo eso. Ok. Entonces tú tienes el peligro. República Dominicana, según Latinobarómetro del 2024, en su página 89,
te dice que República Dominicana es de los 17 países evaluados el que más violencia de Estado tiene contra los ciudadanos. Ay, sí. Cándido, ¿qué es eso? Yo lo dividí, sigue con son como 4 variables de las que presentó Faride. Sí, pero yo te lo estoy correlacionando con Latinobarómetro. Exactamente, pero... lo de Faride es 22.5. Pero hay un 12%, 12.4 creo que no se sabe la causa. Entonces divídemelo entre las otras variables y eso va a subir. 26. Que es demasiado. Pero está bien. Latinobarómetro te dice que República Dominicana es el país en el ranking más alto de homicidio ocasionado por la fuerza coercitiva del Estado. Sí. Entiéndase, policía. Le pusieron un nombre que son... ¿Cómo que se llaman ese tipo? Ahí dice que acción legal. Acciones legales. Exacto. Eso es un eufemismo y además eso no tiene que ver que un policía mate a una gente, eso no es acción legal. Eso no es acción legal. Ok. Entonces, desde el Estado se propicia la violencia. ¿Por qué? Porque la acción de esa policía a veces es muy desproporcionada con respecto al hecho o al delito cometido. Y eso genera más violencia. Sobre todo si son pobres. Mira qué pasó. Eso le dimos seguimiento. Aumentó esa tasa de homicidio. Porque llegó un momento, eso viene desde el 98, República Dominicana siendo líder en tasa de homicidio por los aparatos coercitivos del Estado, desde el 1998 al 2024. Es decir, 27 años. 27 años. Y están ahí. ¿Por qué? Porque los problemas estructurales que hay en la sociedad dominicana no han sido resueltos. ¿Y cómo se desmonta eso, Cándido? Bueno, yo he dicho en este mismo programa. Sí, yo sé, pero vamos a repetirlo. Nos ha ido bien, suponte. Me van a atacar mis amigos porque yo digo que nos ha ido bien. Porque es el país que tiene voy a decir después. La mejor estabilidad política. Es un país que no tiene grado de inversión. Oye, mira, México, Panamá y Costa Rica tienen grado de inversión. Sin embargo, dado que República Dominicana es el país de América Latina con el menor riesgo político, están viniendo muchos inversionistas. Fíjate, no tenemos el grado de inversión. Deberíamos. Pero hay que ver por qué no lo tenemos. Exacto. Hay que luchar por eso. Eso hay que luchar. No, porque el día que tengamos grado de inversión, eso es una repercusión positiva enorme. Claro. Porque cómo te ven los organismos internacionales y las firmas que acreditan a uno, y eso genera que los bonos en los mercados internacionales sean más bajitos, porque ya estamos en grado de inversión. ¿Ves? Sin embargo, el riesgo político es casi nulo y vienen muchos inversionistas. Y eso está ocurriendo en República Dominicana. Entonces, el problema, como tú dices, ¿cómo lo hacemos? Es que nos fue bien, pero no podemos seguir bajo la misma bicicleta, el mismo motor, el mismo carro en el que nos ha ido bien en los últimos 30 años. Tenemos que dar un golpe de timón. ¿Por qué? Porque los indicadores sociales y económicos nos dicen, si no hacemos transformaciones estructurales, el devenir de la sociedad dominicana se advierten ya signos que no son halagüeños positivos. Cándido, se mandan muchos mensajes contradictorios y los jóvenes que están mirando y los niños que están mirando se confunden. Por ejemplo, vemos casos de corrupción de cuello blanco y de gente relacionada a los partidos políticos, que pocas veces se hace justicia, muy pocas veces se hace justicia con estos casos. Y vemos que esas personas, muchos de ellos que se sabe que cometieron el delito, que se sabe que defalcaron, que se sabe que robaron, que se sabe que son corruptos, no hay una sanción social. Esos son los que van a restaurantes, que los saludan, que van hasta programas de televisión, que los invitan, aún sabiendo que tú estás en presencia de una persona que ha cometido actos de corrupción y que ha defraudado al país, que ha defraudado la confianza. Mira, y siguen teniendo ese apoyo. Desgraciadamente, el PLD en sus 16 años normatizó la corrupción e hizo creer que la corrupción era como parte normal y necesaria en una sociedad. Y eso, al degradar tanto a la sociedad, convertirla en una sociedad prácticamente amoral, la gente cree que eso no es nada. Y muchos de nosotros vemos una gente que sabemos que es corrupta, estamos en un restaurante y se paran a saludarlo. Yo no. En Guatemala, que más atrasados económicamente que nosotros, se comprueba que gente
que se conoce que son corruptos, la gente se va del restaurante. Se va del restaurante. Aquí no paramos a saludarlos, como si fueran grandes personajes. ¿Por qué? Porque fue tanta la cleptocracia, tanta la corrupción, sin piedad, pero si despiadado. Cándido, sin mencionar nombres, personas que tienen, que han desacreditado, pero, y la gente va y se tira fotos con ellos en sitios públicos. Sí. ¿Cómo se lee eso? Porque somos una sociedad visceralmente tolerante frente a lo mal hecho. Aquí se normatizó tanto lo mal hecho, donde la subcultura de lo mal hecho se convirtió en la cultura de la sociedad. Y entonces nos pusimos demasiado tolerantes frente a lo mal hecho. Pero que yo no creo que eso haya ocurrido en 15 años. No, estamos hablando desde cuando Balaguer, pero... para atrás, vamos a decir 30 años, 40 años, es decir, bueno, o sea... Pero se sistematizó... Pero tampoco se ha hecho nada para desconstruir eso. Ahí es que viene. Entonces, por eso te he dicho, nos fue bien, suponte, entre comillas, pero la sociedad no puede seguirse cimentando sobre esa base. Por ejemplo, tú ves personas, como tú dices de esa, que luego partidos de la oposición lo exhiben como una presea que se acaban de ganar. Esa es la crisis de esta sociedad. Crisis de esta sociedad. Y gente que eran enemigos de presidente de la República, porque lo desplazó de un puesto público que tenía, de chaquetas. Que se perdieron 200 millones en inmigración y después ese mismo candidato te lo recibe con la gran panacea. O sea, es una sociedad invertida en los valores. Esa no es la clase política que esta sociedad ya requiere. Bueno, el presidente reconoció todo eso por algunos hechos que han ocurrido en el país, de violencia, como que cuestionan y dice, bueno, hay que educar desde la primaria, secundaria, universitaria, a la familia. Pero ¿quiénes más se tienen que educar y desde dónde? ¿Quién dará el primer paso para eso? Mira, es que, acuérdate, te dije, una parte de la violencia es cultural. Entonces, ¿cómo tú educas en el hogar los valores? Es difícil que un ser humano, cuando es bien educado, ya grande, se te desvíe. No estoy diciendo que no se desvíe, se hace mucho más difícil. Porque la escuela no te educa en valores. La escuela lo que te da es instrucción cognitiva. Los valores desde el hogar, la educación que cohesiona a los seres humanos. Entonces aquí, una parte de la élite política no tenía esos valores. Nos confundieron durante mucho tiempo y lo desarrollaron. Acuérdate, Balaguer, que era un tipo superestrella intelectualmente, sin embargo nunca le interesó la educación. El costo social, político, institucional de Balaguer, que aquí hay gente economista, que Balaguer le invertía tanto en tanto, pero destruyó todo lo que es la base del desarrollo sostenible de una sociedad. Cándido Balaguer murió en el 2001 ya. Pero está bien, pero es que eso viene, es un proceso social. Tenemos ya 24 años. Bueno, pero los actores que continuaron no redirigieron la sociedad. Al contrario, entonces lo que fueron es que aceleraron esa crisis social en términos de los valores y de la educación. Fíjate que mientras tú estabas en Chile, por ejemplo, en Chile la inversión en salud es 8, 9 y en educación es 5, 6. Y cuando tú ves Chile, tú dices, wow, tú crees que tú estás en Europa, del desarrollo tan grande. En Chile, la tasa de homicidio por los aparatos coercitivos del Estado, según Latinoanómetro, fue 4 y nosotros 21. Mal contado, 22, más los 4 que yo le sumo. 22.5, más los 4 que tú le sumas. Entonces, eso es una sociedad donde se invierte en el capital humano. Aquí, oye, desde Hipólito hasta hoy, bueno, Balaguer, suponte que uno no lo cuenta, es 1.9 y 2% que se invierten en salud. En Costa Rica es 9%. En Uruguay. ¿Quiénes van aquí a los hospitales? La gente más vulnerable, sí, más carenciada. Los que no tienen otra opción. Los que no tienen absolutamente. Y los hay que hacen unos sacrificios sin tenerlo para no ir.
Entonces, esa es la realidad social que tenemos que cambiar. Bueno. Y todavía hay tiempo, ¿eh? Ojalá que sí, Cándido. Tú has escrito muchísimo sobre esto. Nosotros hicimos un programa magnífico con el licenciado Celedonio Jiménez con el tema de la violencia y recomendaciones y demás, porque hay que desmontar eso. Y bueno, seguimos apostando. Seguimos siendo quizás utópicos en estos temas, pero hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora y vamos a hablar con Cándido de algo que, bueno, tumba muchas tesis de la economía y de la sociedad. Así que les invitamos a que sigan con nosotros después de la pausa. Continuamos en Telematutino 11, nos acompaña esta mañana el licenciado Cándido Mercedes, académico, sociólogo, articulista, experto en gerencia. Cándido, se nos ha dicho en innumerables programas que hemos hecho con economistas, con analistas, de que uno de los problemas más grandes que tiene el gobierno actualmente y la situación económica por la que estamos viviendo es el hecho de que hay baja inversión de capital, que se está gastando mucho. Hay mucho gasto corriente y que el país, bueno, ha dado un frenazo en su crecimiento desde el año pasado a la fecha y una de las razones es esa baja inversión. Sin embargo, tú hiciste un artículo donde tú pones ahí desde el año 1991 la población, el gasto corriente, el PBI por cápita, bueno, referencia a los índices de lo que se ha gastado, de cómo hemos crecido, y pareciera que algunas informaciones por algunos economistas han estado manipuladas. Tú te fundamentas en datos oficiales para hacer estos cuadros. Por lo tanto, si antes creíamos en esos datos oficiales, yo no veo por qué ahora no se puede creer. Mira, uno tiene que ser obstinado con los datos. Ahora, ¿qué ocurre? Que te quieren convertir gasto de capital como si fuera la panacea para el crecimiento de una economía. Que una economía automáticamente crece por la inversión en gasto de capital. Y no es así, Cándido. No, la sociedad es como pero mayormente sí. El mundo entero necesita siempre gastos de capital. Por ejemplo, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, pero necesita invertir mucho en gastos de capital. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte de Estados Unidos está muy atrasado. Estados Unidos no tiene trenes de alta velocidad. Y ya casi todos los países lo tienen, países desarrollados. Ahora bien, el gasto de capital es necesario, sobre todo en países como los nuestros. Pero tú no me lo puedes correlacionar porque me está manipulando, poniéndote gasto de capital sinónimo de crecimiento de la economía. Veamos si es verdad, con datos. Vamos a ver. Joaquín Balaguer, suponte que de cada 100 pesos invertía 50 en gasto de capital. Pero en el 88 la economía creció 2.5. En el 91 creció 0.9, en el 94, 2.6. Ok, Leonel Fernández invertía el 26% del presupuesto. Ok, suponte. Pero en 8 años, 2004-2012, en esos 8 años, en el gobierno de Leonel Fernández, 4 de esos 8, la economía creció menos de 3. Por lo tanto, no es gasto de capital. Hay varios factores que intervienen en el crecimiento de una economía. Yo no estoy diciendo que el gasto de capital no es importante. No puede seguir siendo como ahora, 90% de gasto corriente y 10% de gasto de capital. Pero tú no me puedes manipular ni hablar mentira correlacionándome que la economía dominicana va a crecer 3 porque el gasto de capital es muy ínfimo. Veamos si es verdad. Pero hay que ver también el momento. Y en este momento esa variable está incidiendo, Cándido, en que no tengamos crecimiento. No es esa variable. Oye. Pero es una, ¿o no? Puede ser, pero ahí viene el experimento. Oye, vamos a ver. La sociología económica te dice que tú no me puedes hacer el análisis económico sin tomar en cuenta el contexto social en el que interactúa. Claro. Ok. La economía dominicana. Repítelo otra vez lento, Cándido, la economía dominicana va a crecer 3. Suponte pero para atrás, vete para atrás. Que no se puede ver la economía sin el contexto. El contexto social en el que interactúa. En el contexto social en el que interactúa. Ok, entonces yo te voy a decir una cosa. No es gasto de capital per se, te lo voy a demostrar con números. En este mundo de hoy,
en el 2025, solamente 6 países de 33 países de América Latina van a crecer 6, van a crecer más de 3. 6 países de 33. Y en el mundo de los 193 reconocidos por las Naciones Unidas, solo 14 van a crecer más de 3. Es un problema mundial, estamos en presencia de una policrisis. Y República Dominicana en los últimos 5 años ha recibido 5 choques externos que no tienen que ver necesariamente con la economía dominicana. Choques externos. Entonces, ¿qué pasa? Que los economistas no te lo dicen. Ahora, Cándido, sí, claro, pero siempre decimos, claro. Ahora, que sí. Veamos. Es que en un mundo interrelacionado y con tanta dependencia, entonces, es que si claro que lo que pasa afuera tiene que impactar adentro. Claro, ahora bien, adentro hay que hacer la tarea, papá. Claro, claro. Vamos a crecer. No a lo que yo quiero, pero vamos a crecer. Ahora, si tú me dices, diablo, estamos -5, -4. Pero hay que hacer la tarea, Cándido, la tarea nos está haciendo. Amor, la economía dominicana decreció en el 2020, -7. Hay alguien que pueda decir, no debió de crecer, coño, vino el COVID. Fue en fuerza que nadie la controló. -7, nadie va a gritar eso. A Danilo le hubiese ido mejor, hubiera terminado con 100.000 millones de dólares, el tamaño del 40.000 millones de dólares en 8 años. Pero nada más creció en esos 8 años 18.000 millones como consecuencia del COVID. Él no es culpable en ese momento. ¿Tú ves? Ahora mira qué es lo que pasa. Que Trujillo invertía 8 del PIB. Pero es que no saben de sociología económica, de la socioeconomía. ¿Qué es eso, Cándido? El Estado tiene diferentes roles, papeles. Hay un momento donde el Estado es el que crea las condiciones generales de la producción. Cuando Trujillo, aquí no había burguesía. Esto era una sociedad precapitalista. Y es a Trujillo que le toca incorporar en el corpus de él el capitalismo que no teníamos, que Juan Bosch, con mucha propiedad intelectual, denominó capitalismo tardío. A Balaguer le tocó seguir esa onda. Cuando Trujillo, oye, el peso del sector privado no pasaba de un 20% en la economía dominicana. Balaguer lo llevó a 60%. ¿Saben cuánto está hoy el peso del sector privado? Del capitalismo, de los empresarios. Porque eso es la sociedad capitalista. 85% la economía dominicana depende del sector privado. Tú sabías que Abinader a diciembre del 2024, oye, con todo y que el gasto de capital no ha sido igual que los otros. La economía dominicana, oye, cuando Leonel llegó, en 8 años, encontró la economía en 23.000 millones, la dejó en 60.000. Es decir, que creció 37.000 millones de dólares más la economía. Danilo iba bien. Para marzo del 2020, la economía dominicana iba por 89.000 millones de dólares. El COVID, lejos de que la economía siguiera avanzando, retrotrajo a la economía 10.000 millones de dólares menos, a 78.800. Abinader encontró el 78.800. ¿Tú sabes en cuánto está ahora? 136.000 millones de dólares. La economía dominicana, en el tamaño en dólares, en 4 años, a diciembre del 2024, creció de 46.000 a 57.000 millones de dólares. Cándido, espérate, pero mira, cuando tú sumas... Que yo no quiero que sacar el programa, eso no nos sirve demasiado. Te voy a decir por qué. Por lo mismo que tú has dicho anteriormente, si Costa Rica y Uruguay tienen lo que invierten en educación y en salud y qué sé yo qué. Entonces esos números que tú me dices, bueno, son números, pero en términos reales de mejoría, entonces volvemos al principio. No, lo que te estoy es desmitificando el problema de gasto de capital y el problema de la economía. O sea, esa no es la economía, esta no es la democracia que yo quiero. Porque es una democracia que muy arriba, muy buena para allá arriba, el 1%. El 10% de los más ricos de aquí tienen el 90% de toda la riqueza. Cándido, porque este pedazo del programa que tú y toda esa bondad que tú has dicho de este crecimiento contrasta con la primera parte de todo lo mal que estamos y de que esta sociedad en parte está enferma y que la distribución de todo está mal. Está bien, entonces, pero yo te estoy diciendo, o sea, yo te estoy comparando y te he dicho, nos ha ido bien, pero no podemos seguir. Ahora, esta gente... ¿Que no ha ido bien en qué? Esta sociedad le ha ido bien, así te he dicho,
hay estabilidad política, no hay crisis social todavía, no hay crisis de riesgo político. Lo que tenemos es que reinventar y hacer un nuevo contrato social y no mirar para el pasado. Yo no quiero ni a Leonel, ni a Danilo, ni a Hipólito, ni a Abinader. Eso es mirar para el futuro, porque míralo ahí. No, ahora mismo tú tienes, por ejemplo... Lo que pasa es que cualquiera se confunde, Cándido, porque esos números que tú muestras, cualquiera diría que estamos muy bien y aquí hay que hacer cosas que van a pisar, que tal vez hay que pisar muchos callos. Yo no he dicho que tiene un costo. Yo no he dicho que estamos bien. Ahora, lo que yo como académico no puedo tolerar tanta perversión en la manipulación de la información. De la información. Eso es lo que yo no puedo. No, a mí también, entonces, mira, por ejemplo, República Dominicana nunca había tenido 5.050.000 empleos. Y el empleo informal ha bajado. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso, no, yo quisiera más. Y yo quisiera y de calidad. Exacto, y de calidad. Ahora, ese pasado, no podemos seguir comparando el presente con el pasado, que quién hizo más, que quién hizo esto. Eso no es una sociedad. Tú has oído en Chile que Boria encontró y lo que hizo el otro, lo que hizo eso. Eso es parte de la rimia que vos decías, la rimia histórica nuestra, el atraso social, donde gente que han gobernado, tú lo ves que quién hizo la silla tal o qué es. Eso no es. O quién hizo. Cándido, esta sociedad está enferma. Profundamente enferma. De la cabeza, del bolsillo, de decisiones. Profundamente. De quién. Nosotros estamos en presencia de una profunda anomia social, que es inobservancia de las leyes, que es no respetar las normas sociales. ¿Y quién va a arreglar eso? Eso es el Estado mayormente. Políticas públicas. Políticas públicas. A largo plazo. Y nosotros, la sociedad. Porque mira qué pasa. Que las academias no le hacen caso. Por ejemplo, yo nací en Villajuana. Yo llegaba con eso. Así. Y mi papá me pedía. Te interpelaba. Me interpelaba, no, me agarraba por ahí. Y yo le dije, fue Rafael que me lo dio. Llamaban a Rafael. Iba conmigo donde Rafael. Y ay de mí si no fue Rafael. Hoy en día no. Hoy tú te encuentras. No, y capaz que te dice, ¿y por qué Rafael tiene que regalarse eso? Devuélvelo, usted no tiene que aceptar eso. Exacto. Y vi una amiga mía que el hijo se encontró 5 cheles, 10 cheles. Ay. Y ella le dijo, ¿y esos 5 cheles? Que me lo encontré. Y fue con él, le dijo, déjalo ahí, que no es tuyo. Oye, ve, son los valores tradicionales que hemos ido perdiendo. Pero tú te encuentras con una muchacha, pobrecita, que lo vi yo, y llega con una pasola, de esa de la más moderna. Y la mamá va a decirle a la vecina que su hija tiene una pasola de la más cara. Pero la mamá no la interpeló, no la sentó ahí y decirle, ¿quién te la dio? Un viejito, rico, está vendiendo droga. Te está prostituyendo. Te está prostituyendo. No, ella está... Ahora, la niña, la adolescente va a cambiar. No porque la mamá no la interpeló, la mamá se lo está celebrando. Y así hay un componente muy alto en la sociedad dominicana. Hay una crisis de valores profunda. Bueno, Cándido, siempre es agradable esta conversación y seguimos sembrando. Algunos dicen, bueno, es sembrando en el desierto, es nadando en el mar y nadie te hace caso. Pero hay que seguir apostando a dejar eso que está ahí, haciendo ese ejercicio. Es que la sociedad de hoy es 100.000 veces mejor que la de Trujillo y la de Balaguer. Hoy nosotros vivimos mejor que cuando Balaguer y mejor que cuando Trujillo. Hoy la esperanza de vida está en 75 y cuando Trujillo estaba 77, en 50. ¿No es? 75. 77 ustedes las mujeres que duran más siempre. Bueno, muchísimas gracias, que nos despedimos desde aquí. Agradeciéndoles, señores, la sintonía esta semana, que desde el martes hemos estado sin Ramón. El lunes Ramón va a estar aquí. Está muy bien, gracias a Dios, recuperándose en su casita, tomándolo con calma, para el lunes venir con las pilas puestas y hacer el dúo que siempre hacemos aquí en Telematutino 11. Señores, gracias por todo. Gracias al equipo de piso, los que están allá arriba, los que están afuera, que colaboran tanto conmigo cuando yo estoy haciendo el programa sin Ramón aquí y que son partes esenciales para que todo salga bien. Y los invitados ahí puntuales como Cándido, que a las 7 y 8 de la mañana ya estoy aquí, sin estrés. Señores, gracias por todo, por tanto, gracias a Dios también. Y
Que pasen un lindo fin de semana y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta entonces.